Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuántos decimos amén a la palabra? Gloria al Señor. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por el privilegio de sentarnos a la mesa y pedir, Dios mío, la revelación. También nos des un espíritu dispuesto. Queremos abrir nuestro corazón y que la palabra tuya hoy corra y sea glorificada. Señor, magnifica tu nombre de una manera sobrenatural en la vida de todos los presentes, y así podamos, Señor Jesucristo, ser instruidos y beneficiados, nutridos por tu palabra. Y todos decimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Gloria a Dios. Hoy quiero abordar el quinto escenario escatológico bajo este tema, 7 escenarios escatológicos. Ya abordamos uno que se llama el escenario Tierra como planeta. Luego hablamos del escenario mundo como un sistema. Posteriormente hablamos sobre el escenario cosmos como un universo físico y espiritual y todas las implicaciones proféticas, por lo menos de una manera somera. Luego abordamos el escenario Israel, este fue el quinto. El cuarto, como nación física, y hoy quiero centrarme en el quinto de ellos. Así que veamos estos. Israel, muy bien, como nación física, ese fue el cuarto. Y el quinto, que es el que vamos a hablar ahora, iglesia como nación espiritual. Si ustedes lo pueden leer ahí en pantalla, por favor repítelo conmigo. Iglesia como nación espiritual. Es muy importante que podamos abarcar este tema en el día de hoy desde la visión escatológica, es decir, desde el punto de vista profético y qué dice la profecía o qué está dicho para la iglesia en estos tiempos. Comencé citando y leyendo con ustedes la porción de Mateo capítulo 5 en el versículo 13 y también el texto número 14. Y destacamos allí las expresiones sal de la tierra, oiga esto, y luz del mundo. En otras palabras, la iglesia, en cuanto a su aplicación en este pasaje a sus discípulos, por extensión nosotros como los que fuimos comisionados a ser discípulos, siendo el cuerpo espiritual, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, somos comisionados para hacer esto, no para ser hollados, no para ser pisoteados, sino para ser sal, específicamente dice, de la tierra y luz del mundo. En otras palabras, no puede ser la iglesia escondida, no puede ser la iglesia en las cavernas, aunque históricamente hablando sabemos que se habla de los mártires de las catacumbas, se habla de la iglesia perseguida y la iglesia apóstata que era pública, pero la iglesia perseguida no era realmente escondida, aunque vivía en las cavernas, tenía una incidencia poderosa en el contexto, en el mundo en que vivía, es decir, eran sal de la tierra y a la vez eran luz del mundo, pese a las persecuciones terribles que existen o existieron históricamente. Ahora, la iglesia como pueblo espiritual de Dios, que somos nosotros, está llamada a preservar la verdad. Diga, preservar la verdad. No solo eso, sino también a preservar la justicia
Y número 3, la santidad. 3 elementos claves que tienen que ver con la iglesia en este escenario escatológico. La iglesia como el pueblo espiritual de Dios o el cuerpo de Cristo aquí en la tierra está llamada a preservar, por eso es llamada a ser sal, a preservar la verdad en un mundo donde se dice que la verdad es relativa o que ni siquiera existe una verdad como tal y cada quien puede crear su propia verdad. La justicia, es decir, la justicia, no la justicia humana o la justicia que se imaginan algunos o suponen algunos, sino la justicia verdadera, bíblica, y la santidad, evidentemente en una generación o en medio de un mundo tan depravado, tan literalmente desviado, que corre de una manera rauda, de una manera veloz cada día en pos de lo malo, y vivimos en esta generación que se aleja cada vez más de los principios divinos, de manera que en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, el texto sagrado, el apóstol Pedro nos escribe lo siguiente, inspirado por Dios, hablando a la iglesia. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la misión fundamental de la iglesia. En este tiempo no podemos dejar de ser sal que preserva la verdad, la justicia, la santidad, y no podemos temer de anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas, las virtudes de Cristo el Señor. Si hay quienes no temen hablar de las virtudes de hombres cualquiera, ¿cuánto más nosotros debemos tener o temer de hablar de las virtudes de Cristo el Señor? Esta iglesia fue llamada para eso, y ¿cuántos hoy están dispuestos a seguir firmes en este desafío espiritual de ser los anunciadores, gloria a Dios, de las virtudes de Cristo el Señor? Y si hablamos de las virtudes de Cristo, pudiésemos hablar tremendas maravillas, pero una forma de resumir cuáles son las virtudes de Cristo está en las características del fruto del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Literalmente esas 9 características del fruto nos hablan de las virtudes de Cristo. Él es quien tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza en su máxima expresión. Esas son las virtudes fundamentales que el mundo necesita, y no hay manera de que la gente reciba esto a menos que la iglesia haga lo que le corresponde hacer, y es ser alguien que anuncia como pueblo adquirido por Dios. Hay quienes dicen que la iglesia no es el pueblo de Dios. Claro que sí, en un sentido espiritual, ya hablamos. Israel es un pueblo en un sentido físico, pero la iglesia es un pueblo en un sentido espiritual. Nosotros somos, como dice el apóstol Pedro, el pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, somos de su propiedad. Además, cuando hablamos de ser sal, que es lo que el texto destaca, sal de la tierra, esto significa impedir la corrupción moral y espiritual mediante un testimonio fiel al evangelio y por medio de la difusión de los principios y fundamentos de una cosmovisión completa y cristiana apegada a las escrituras. Hay quienes dicen de una manera fatalista, esto es como una especie de fatalismo escatológico: no, ya no hay nada que hacer, ya el anticristo viene. Ya algunos hablan hasta de una manera casi conspiranoica de un tal nuevo orden mundial, aplicando totalmente fuera de la base bíblica lo que es el supuesto nuevo orden mundial del que ellos hablan. Ya hemos hablado del ascenso del anticristo al poder global y cuál es el verdadero nuevo orden mundial, que en realidad es un viejo desorden moral que será implementado a nivel global, pero todo tiene unos parámetros muy claros desde el punto de vista bíblico. Y es interesante que encontramos que a pesar de tanta corrupción en el tiempo en que vivimos,
A pesar de tanto despilfarro en todos los sentidos y de tanto descontrol que existe en la época en que vivimos, la iglesia no está para seguir el mismo cántico de los mundanos y de los que no tienen esperanza, de decir, no, ya no hay absolutamente nada que hacer. Nosotros como iglesia, según las Escrituras, somos aquellos que estamos aquí en la tierra, no para ser de los que son arrastrados por la corriente, sino para ser de aquellos que al presente lo detienen. Yo sé que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Yo sé que ya está en acción el mover del espíritu del anticristo. Yo sé que también están los andamiajes, las plataformas, las agendas, los planes para estipular todo tipo de maldiciones para este mundo. Pero la iglesia no está aquí para callar, sino para hacer sal de la tierra que preserve y que se convierta en un muro de contención ante tanta perversión. Y amados hermanos, este es el llamado absoluto de la iglesia. La iglesia no puede temer en este escenario en el que vivimos. La iglesia necesita entender que nuestra cabeza es invencible. La cabeza nuestra es el campeón del Gólgota, es el rey de los siglos, el todopoderoso, el rey de los reyes y el señor de los señores. Y somos llamados precisamente a convertirnos en esas personas que levantan un mensaje contracultural, diferente a lo que se predica y se proclama en este mundo. Pero por esa misma razón, iglesia del Señor, no podemos ser partícipes de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque hay quienes dicen, no, es que esto ya no lo detiene nadie. Hasta ministros he escuchado decir, no, esto ya no lo para nadie. Entonces nosotros solo oremos, quedémonos de vasitos cruzados, metámonos en las cuatro paredes del templo y de aquí hacemos algo por el mundo. No, la iglesia fue llamada a ser sal, no de las cuatro paredes de un templo ni de un local, sino de la tierra. La tierra está literalmente bajo una podredumbre moral. Y es la iglesia la que debe manifestarse. El mundo necesita una iglesia que no esté adormilada, ni tímida, ni timorata, ni pusilánime, sino una iglesia que se mantenga alerta, que se mantenga despierta y que se mantenga alineada, no arrastrada por la corrupción moral, ni tampoco por el espíritu de miedo del anticristo que le dice no hable, no diga nada, más bien cierre su boca. No, al contrario, hay que levantar la voz, alineados a la palabra de Dios, porque esto es lo que el mundo necesita. ¿Habrá alguien que puede alabar a Dios conmigo en esta mañana? Y es para eso que está la iglesia aquí. Yo sé que las profecías están dadas, pero que no seamos partícipes del espíritu anticristo. Yo sé que el gobierno anticristo viene, pero que nosotros no hayamos apoyado para que ese reino se establezca. Yo sé que los sistemas y los andamiajes ya están estipulados, pero que la iglesia no sea cómplice de semejante maldad, sino que al contrario, seamos los que con el evangelio y con la difusión de los principios eternos y fundamentos de la palabra de Dios, seamos los que preservan esa verdad y preservan esta sociedad de esta corrupción moral tan espantosa. Por otro lado, ser luz significa manifestar el carácter de Cristo y anunciar la revelación de la verdad de Dios con respecto a todos los asuntos de la vida. Cuando hablamos del carácter, estamos hablando de las características impregnadas en las vidas del cristiano que se reflejen a través de sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones, sus conductas en cuanto a todos los asuntos de la vida. Y el propósito de esto es para eso que está la iglesia. Y al abordar este escenario escatológico, la iglesia, según el
modelo bíblico, e incluso, como vamos a ver en unos momentos, según una de las profecías con respecto a la iglesia, fue diseñada para estar allí y soportar y a la vez contraatacar todos los embates y todos los ataques que proceden del Hades, que proceden de las tinieblas, que proceden del mismo Averno, que proceden de la misma inmoralidad, del mismo espíritu anticristo. Y en ese orden de ideas, o en ese sentido, la iglesia está aquí para guiar a otros hacia la salvación, pero también hacia la verdadera liberación, es decir, una liberación completa. Es cierto que la iglesia está llamada a predicar, por eso se habla de misión alma, se habla de evangelismo, se habla de alcanzar a otros para Cristo, se habla de que la gente necesita nacer de nuevo. La iglesia debe enseñarle no solo que Cristo quiere sanarle su alma de emociones y de problemas emocionales, lo cual es parte de la sanidad interior, sino también enseñarle a la gente que necesita ser salva y que si no nace de nuevo está completamente perdida, y que sin Cristo no hay absolutamente ninguna esperanza. Por eso, queridos amigos y hermanos, incluso no basta solamente con asistir a la congregación, se requiere haber nacido de nuevo y se requiere vivir una vida nueva. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, el primer aspecto de la iglesia es que un verdadero cristiano, después de años de convertido, claro, es entendible en un nuevo, es entendible en un neófito, es comprensible en un recién prosélito, en un recién convertido. Pero no es comprensible en alguien que lleva décadas en el evangelio y sigue con las mismas mañas y majaderías de cuando era pagano, o cuando era mundano, o cuando era inconverso, o cuando era irredento. Amados hermanos, Dios no nos llamó en este tiempo solo para decir recibí a Cristo, sino para ser verdaderamente salvos. Y el primer paso es haber nacido de nuevo. Amigos, la pregunta para ustedes no es si ustedes creen en Cristo. La pregunta es: ¿ustedes ya nacieron de nuevo? ¿Y cómo se nace de nuevo? Necesitas arrepentirte. Necesitas bautizarte. Y no de cualquier manera, sino de la única manera. Como dice Efesios claramente, hay solo un Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y necesitas recibir el don del Espíritu Santo. Y necesitas vivir en santidad. No hay manera de avanzar después de allí hacia la salvación. Pero el otro dilema que estamos viendo es que no solamente existe el problema de que hay algunos que realmente, como iglesia, seguramente porque están luchando con muchas cosas, pero en algunos otros es porque muchas veces el mensaje no ha sido lo suficientemente claro, y esa es la labor de la iglesia. Muchos realmente no experimentan una verdadera liberación. Es decir, hay personas que llegan a la congregación poseídas hasta de demonios y de influencias netamente demoníacas, y pueden recibir liberación en ciertas áreas, son libres de alguna que otras cosas en su vida. Pero hay gente, y hablamos en estos días con algunos hermanos, hay personas que a veces llegan hasta el ministerio, pero no son verdaderamente libres. Se han desmovilizado de algunos asuntos en la vida, pero su espíritu sigue totalmente apegado a ciertos asuntos que surgieron en el mundo y en las tinieblas. Y amados hermanos, la iglesia debe entender que debemos conocer la verdad. Y la verdad es la que nos hará libres. Y esa libertad debe ser plena, debe ser total, debe ser radical, debe ser en todos los sentidos. Y claro que todos tenemos luchas. No les está hablando un arcángel, les está hablando un vaso de barro. Pero necesitamos entender esto. Y es que el modelo de Dios, y a través de sus principios y todo el consejo de Dios, es para hacernos libres en todos los sentidos.
para tener una mentalidad verdaderamente bíblica. Y es de esto de lo que nos advierte también Filipenses capítulo 2, el versículo 15. Ahora el apóstol Pablo, él declara, para que seáis, hablándole a la iglesia, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mire cómo lo describe. Una generación maligna y perversa. Pero note, la iglesia no está en este escenario, porque recuerden que los escenarios convergen, se unen en algunos aspectos, están de alguna manera metidos muchas veces uno con el otro sin mezclarse por completo, simple y llanamente están tocándose en muchos sentidos. La iglesia habita en este planeta como tierra. La iglesia vive en este mundo, aunque no es del mundo, ni el mundo debe meterse en la iglesia. Pero lamentablemente, como decía alguna vez César Vidal en una de sus conferencias, decía algo muy interesante, decía, muchos cristianos salieron del catolicismo, pero el catolicismo no ha terminado de salir de ellos. Wow. Son cosas tremendas. Personas que llevan décadas en la iglesia y todavía hacen oración a María. Personas con décadas en la congregación y todavía tienen por allá su estampita de yo no sé qué. Y así mismo ocurre en cuanto a las cosmovisiones. Hay personas que entraron al mundo siendo marxistas y hoy en día son más marxistas que el mismo Marx. Entraron a la iglesia con ideologías retorcidas y llevan décadas. No me refiero a los nuevos. Es normal que los nuevos tengan ideas así. Pero gente ya veterana en las congregaciones. Y muchas veces cuando tú te sientas a escucharlos hablar, literalmente da pavor. Literalmente uno se queda estupefacto, petrificado, asombrado, abismado. Porque uno dice, Dios mío, esta gente, ¿de dónde está sacando tantas ideas locas? Es interesante que nosotros entendamos que la Biblia dice que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, pero no para simplemente decir este mundo es malo, este mundo es perverso, sino, dice el texto, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amados hermanos, es la iglesia la que debe discipular a la nación y no al revés, porque si es el mundo el que disipula a la iglesia se paganiza, se mundanaliza, se pervierte, entra la apostasía. Pero si es al revés, entonces el mundo se transforma, se revierte para la gloria de Dios. ¿Alguien puede dar gloria a Dios conmigo? Aleluya. Qué bueno es saber esto. Así que la iglesia vive en este planeta Tierra, o en esta tierra como planeta. La iglesia tiene que contrarrestar ese mundo como sistema. La iglesia tiene que contrarrestar ese cosmos espiritual, porque también es una guerra espiritual, como dice Pablo en Efesios. Claro que sí. La iglesia tiene que aprender a ponerse del lado correcto en cuanto a Israel se refiere. Esto no es mera ideología política, no. El cristiano jamás, el verdadero cristiano jamás estará del lado de los que odian y aborrecen a la nación de Israel. Y eso lo hablábamos el domingo inmediatamente anterior. Y hoy debemos entender que la iglesia debe resplandecer como luminar en este mundo tan pervertido. Ahora, en el contexto de los tiempos postreros, cuando aumentan el engaño de una manera impresionante, de una manera acelerada, de una manera vertiginosa, de una manera terrible, aumentan las filosofías mundanales, van en incremento las ideologías
ideologías pervertidas, la maldad y la indiferencia espiritual. Oiga esto, no solo en el contexto de las personas que no han conocido de Cristo, sino tristemente la indiferencia espiritual está permeando a mucho pueblo cristiano también. Hay muchos cristianos que son tan indiferentes, no solo a la palabra, a la presencia, sino a la sociedad misma que estamos viviendo. Y una de las peores cosas que puede ocurrir en cuanto a lo que está ocurriendo hoy es hacerse, para usar términos coloquiales, los de la vista gorda y los de los oídos sordos. Gente que se hacen los de la vista gorda y de los oídos sordos ante las cosas que están ocurriendo en el mundo, con el cuento barato de que el cristiano, que la iglesia no puede hablar de ciertos temas. Que ciertos temas están vedados, están censurados para los cristianos. Pero amados hermanos, mientras ellos dicen eso, los de los otros lados, los de los otros bandos, hablan abiertamente, hablan descaradamente y se meten a tocar temas que son de carácter moral, pero ellos lo han politizado y la iglesia no puede silenciarse ante esto. Estamos viviendo en un mundo donde dicen, no, la iglesia no se meta en esos asuntos, pero esos asuntos sí se meten contra la iglesia, y por esa razón la iglesia no puede callar. La iglesia no debe callar. La iglesia no debe hablar a menos que el Señor se lo diga. Pero la Biblia es clara en decirnos a través de sus apóstoles y los profetas y el mismo Señor Jesucristo cómo es que se debe hablar con respecto a todo tipo de corrupción, incluidos los asuntos sociales y mundanales y filosóficos. Amados hermanos, la iglesia está aquí no para ser indiferente, y es mi oración, es mi anhelo, es mi deseo que se despierte ese espíritu de valiente. La Biblia habla de despertar a los valientes. Los valientes no están allí para estar atrincherados tipo Saúl, porque amados, esto no se trata de tamaño. Hay gente como Saúl que tienen cuerpo de león, pero tienen corazón de gallina, y en cambio hay otros como David que tal vez tienen cuerpo y apariencia de cordero, pero tienen un corazón de león, porque el león de la tribu de Judá habla a través de ellos. ¿Habrá alguno de esos aquí en esta mañana? Gloria a Dios. Amén. Así que la iglesia no debe mezclarse con las tinieblas ni ocultar su identidad. Voy a ponerle un ejemplo que puede sonar un poco grotesco, pero que es menester decirlo para que se haga una idea. ¿Qué haría usted si le pasan un vaso con agua, pero agua extraída de un inodoro? Usted diría, bueno, igual se la ve limpia. Igual, bueno, puede que tenga solo un pequeño porcentaje de algunos gérmenes o bacterias. ¿Usted se la tomaría? Jamás. ¿En sano juicio? Nadie. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre hoy en día? Que mientras la iglesia no está llamada a mezclarse con las tinieblas, hay muchos cristianos cuyo mensaje, cuyas filosofías, cuyas ideas es semejante a esto. Ellos dicen, es que es agua y está clara, pero en realidad la extrajeron del inodoro de las tinieblas, del inodoro del mundo, del inodoro de las filosofías y las ideologías del mal. Solo que ahora, como se ve clara, le ponen Cristo, pero es el mismo contenido, solo que diluido, y es el mismo veneno. Y amados hermanos, como cristianos debemos aprender a ser de esa generación que le dice al Señor, Señor, yo no quiero ocultar mi identidad más. Estamos viviendo en una época que se llama la época de la crisis de identidad, pero la gente está luchando por esa supuesta nueva identidad. Ellos están peleando para que se les acepte su nueva identidad. ¿Cuánto más los cristianos debemos estar sólidos y permanecer aferrados a esa
esa nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Éramos criaturas antes del nuevo nacimiento. Somos creados como nueva creación para ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Así que como una ciudad sobre un monte debe permanecer visible, proclamando el mensaje de Cristo con fidelidad, así debe estar la iglesia, proclamando esperanza y poder para que muchos sean llamados al arrepentimiento verdadero. Y tenga en cuenta que muchas veces en el ambiente cristiano la palabra arrepentimiento ha sido solo súper espiritualizada. Y la palabra arrepentimiento viene de una base griega que significa cambio de mente. Eso significa cambio de manera de pensar, de ideas, de filosofía, de razonamiento. Cambio de mente para tener ahora la mente de Cristo. Ahora, debemos ser llamados al arrepentimiento también de obras muertas y de pecado y abandonarlo. Pero eso, el arrepentimiento verdadero, implica una transformación integral. Somos llamados a experimentar el nuevo nacimiento y a estar preparados para la venida del Señor por su iglesia. Queridos amigos, Dios los bendiga. Qué bueno que asisten a los grupos de amistad. Gracias por abrir su casa. Dios los bendiga, qué bueno porque asisten a la congregación. Pero el propósito principal es que usted no solamente diga yo asisto a X congregación. El plan de Dios es que usted haya nacido de nuevo, porque Jesús en Juan 3 le dice a Nicodemo que nadie puede ver y nadie puede entrar en el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. En otras palabras, es asunto de vida o de muerte, es asunto de eternidad. Amigo, no juegues con tu salvación, no aplaces más tu salvación. Hay gente que piensa que tiene la vida comprada, y nadie de los que estamos aquí sabe si al salir de este lugar tenemos más minutos de vida. Necesitamos aprender a poner nuestra vida en las manos del Señor. El análisis entonces desde el punto de vista profético de todo lo relacionado con la iglesia consiste en abordar la labor que la iglesia tiene de advertir a la humanidad de lo que viene y conducirla al plan redentor. Por esa razón es que en este escenario escatológico, la iglesia debe estar bien empapada con respecto a los asuntos escatológicos. Porque es curioso, y me ha parecido, y mi esposa sabe de lo que voy a mencionar, es muy curioso de gente que se ufana de saber algo de escatología, pero lo han mezclado con ideología. Y por eso es que salen con aberraciones cuando hablan del nuevo orden mundial y de una cantidad de cosas raras. Y sus fuentes son ideólogos del mal, no cristianos, que han llevado a estos ministros o a esta gente a confundirse tan tremendamente que mezclan de todo y por ende no tienen una visión clara. Tienen lo que comúnmente se llama un Frankenstein, un monstruo ahí armado de aquí, de allí, de allá, y por eso no tienen una visión clara. Y la Biblia es clara en decirlo, la Biblia muy directamente lo dice, que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Necesitamos volver a la palabra profética más segura. Necesitamos entender que la iglesia está aquí para advertir a la humanidad de lo que viene. Por eso hay que conocer también el contexto escatológico de los eventos del porvenir, que ya hemos hablado en esa serie larga que todavía no hemos terminado, que se llama Una mirada en el calendario de Dios, y todo lo que tiene que ver con todos los escenarios proféticos, pero también mostrarle a la sociedad lo que viene en cuanto al asunto moral se refiere. Y el plan no solo es hablar de lo negativo que viene, sino mostrarles el plan redentor. La misión de la iglesia es extender el reino de Dios en todas las esferas de la vida. Amados, la gran diferencia entre una iglesia tradicional y una iglesia que ha extendido y ha entendido, ha desarrollado su visión a la luz de lo que es el reino de Dios, es que esa congregación tiene influencia en todas las esferas
esferas de la vida, no solo en esferas, sino en individuos de las naciones y en escenarios de la sociedad. Amados hermanos, la iglesia es la que está llamada para estar en ciertos lugares. He hablado en estos días con una persona que está estudiando abogacía y con otra persona que tiene cierta idea política en un cierto espectro político, y me llamaba la atención como ellos, los dos tenían cierto cuento, cierta leyenda negra que comúnmente se le llama cuando es una historia falsa que ha sido creada para favorecer algo incorrecto. Y entonces ambos me decían: mire, es que usted como ministro debería entender que el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia está allí gracias a ciertos movimientos raros por allí de cierta élite. Pero yo les decía: eso es un error tremendo, y es bueno que ustedes puedan averiguar quién es el abogado constitucionalista Jaime Ortiz Hurtado, abogado cristiano que Dios usó en la época de 1991 para ser el gestor, el promotor de por lo menos los 100 primeros artículos de la Constitución Política de Colombia, incluido el artículo 11, el 19, el 18, el 42, que hablan claramente de cómo debe ser la familia según Dios, cómo es la libertad de culto según Dios, cómo es la libertad de conciencia según Dios, cómo es que se trata la vida según Dios. Amados, esto no provino de impíos, esto provino de un partido cristiano de la época de 1991. Nunca usted va a ver al diablo peleando a favor de la iglesia. Es al contrario, él se opone férreamente a la iglesia. Siempre Dios levanta hombres y mujeres en cada generación para poner en alto los principios del reino, incluido en las esferas sociales y gubernamentales. Y se lo reiteré, les dejé la tarea y les mandé algunos videos y algún material para que lo observen, porque lamentablemente hay gente que, como dicen por ahí, esta época, sobre todo esta época en que estamos viviendo, se le llama la época de las fake news, o sea, noticias falsas, fraudulentas, mentirosas. Y están enviando videos de todo un poco. Siempre que me envían un video raro, les digo: por favor, envíeme la fuente original y completa. Ya tengo las fuentes originales y completas de cada video que ellos me envían, y espero que ellos lo hagan la tarea. No porque quiera que me la envíen, porque yo ya la tengo, porque ya la he escuchado, la entrevista completa, ya he visto el video completo. Pero lamentablemente hay personas que se quedan con fragmentos sin mirar el asunto completo. Por ponerles un ejemplo, en una ocasión estaba predicando sobre el plan financiero de Dios respecto al diezmo. Y en medio de esa serie, porque fue extenso, estuve hablando con respecto a lo que los antidiezmistas hablan y cuáles son sus supuestas bases para atacar el diezmo. Resulta que recortaron mi voz en los fragmentos que mencionaba lo que decían los antidiezmistas, y luego divulgaron eso diciendo: el pastor Jairo es antidiezmista. Yo les digo: mire, les mando en las conferencias completas, escúchenlas, no voy ni siquiera a explicarlo, escúchenlo ustedes mismos. ¿Cómo puedo ser antidiezmista si uno de los primeros principios que mi padre y mi madre me enseñaron desde niño fue ese? Es algo que lo he practicado siempre desde mi infancia y adolescencia y juventud, y aún más ahora como ministro del Señor. Es decir, hay gente que en esta época necesita tener un discernimiento para no ser arrastrado por este sistema que quiere arrastrar a los cristianos y en pos de las mentiras. Recuerden que la iglesia no está para difundir mentiras, sino para proclamar verdades en todos los aspectos de la vida. Así que, ¿cuál es el plan entonces de Dios para la iglesia? Es que sea columna y baluarte, o sea, defensa, darga de la verdad. Y cuando hablo de verdad en todos los sentidos. No verdades en cuanto a ciertos aspectos de conveniencia. No, sino verdades en cuanto a todos los sentidos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? Recuerden que esto solo es una mirada rápida en cada punto, de estudiar el escenario de iglesia, escatológicamente hablando. Es estudiar el origen, el destino,
los sucesos futuros tocante a la iglesia. Ese es el propósito. Y el propósito es establecer el verdadero sentido de lo que es la iglesia, esta palabra que se traduce como iglesia hoy viene de un término griego que es eclesia, proveniente precisamente del lenguaje griego, que significa literalmente los llamados fuera o la asamblea convocada. En el Nuevo Testamento se usa para referirse a la iglesia no como un edificio, sino como el pueblo de Dios reunido por Cristo, o sea, una estirpe espiritual. Yo sé que muy cotidianamente en el argot, en la forma de hablar de muchos cristianos, dicen, vamos a la iglesia. ¿Para dónde voy? Voy para la iglesia. En realidad usted no va para la iglesia, usted es la iglesia. Este lugar no es la iglesia, este lugar es el lugar de adoración. Póngale capilla, templo, lugar o recinto o salón, pero este no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Gloria a Dios. Usted es la estirpe espiritual, redimida y comprada por la sangre de Cristo. Y la iglesia está para enseñarle a la gente la verdad sobre todos los aspectos de la vida. Incluso hoy en día es menester, cuando hemos hablado de la era digital, hablamos de eso, de la importancia de aprender a tener discernimiento en esta época donde bombardean con todo tipo de mentiras, incluso mentiras a favor supuestamente de nosotros, pero cuando es mentiroso, yo mismo les digo, mire, ese video es falso, aunque ataque a la persona con la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Sí me explico? Muchas veces me han enviado videos atacando a ciertas personas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero veo el video y es evidentemente editado. No es verdadero, es falso. Y les he dicho, no difunda mentiras. Es mejor asesorarnos primero. Vamos a investigar completo, porque los cristianos no debemos participar con el espíritu de mentira. Diga, fuera con el espíritu de mentira. Ahora, ¿qué es la iglesia o la eclesia bíblicamente? En palabras sencillas, es el conjunto de los creyentes redimidos por Cristo. Es una nación espiritual llamada a representar el reino de Dios en la tierra. Es el cuerpo de Cristo del cual Él es la cabeza. Es un pueblo separado para Dios con la misión de anunciar el evangelio y discipular a las naciones. La iglesia ha sido llamada a permanecer firme en medio de la oscuridad de los últimos tiempos. Su responsabilidad es proclamar la verdad completa de Dios en su palabra, anunciar la salvación, preparar a una generación para el encuentro con Dios y para afrontar los asuntos que vienen a atacar sus principios y a cortar sus raíces. La iglesia debe ser la que prepara, la que está blindando, la que está dotando, la que está capacitando a estas nuevas generaciones para poder sostenerse y para poder permanecer y para poder refutar también y para poder desenmascarar las mentiras de las tinieblas. La iglesia verdadera no debe conformarse al sistema del mundo, sino manifestar el poder y la gloria de Cristo. Por eso es que existe un balance, una simetría. Hemos dicho en las clases del martes precisamente, debe existir un balance. No podemos caer en ser súper espiritualistas, pero tampoco podemos volvernos únicamente tecnocráticos. Necesitamos estar en un balance. Nosotros seguimos creyendo en la necesidad fundamental de que el Espíritu Santo sea el que se mueva constantemente en nuestros servicios de adoración, porque sin el Espíritu Santo esto se vuelve una simple reunión social. Necesitamos la presencia del Dios Todopoderoso siempre en nuestros cultos. Pero también necesitamos una palabra confrontativa que pueda desenmascarar las mentiras de las tinieblas. También necesitamos un mensaje como el de anoche que sane nuestro corazón, que hable a nuestra alma. Pero también necesitamos un mensaje como el del otro sábado que nos invitaban a buscar la presencia de Dios, o un mensaje como el del jueves que nos decían que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Debe haber un balance, pero también un
mensaje como este que está contradiciendo y refutando todo tipo de mentira e ideología que está difundida en medio de muchos cristianos. Porque mucha gente, recuerden, toda mentira que en la iglesia no se refuta y se destruye, la iglesia la va albergando en su corazón. Y por esa razón es que hasta los mundanos no ven diferencia entre los unos y los otros. La iglesia verdadera debe ser la que refleje el poder, la gloria y las verdades de Cristo. Ahora, hay unas estadísticas breves que quiero mencionar solo para reflexionar. Actualmente, la Biblia completa o parcial ha sido traducida alrededor de más de 3.700 idiomas. Ahora, esto es muy interesante, es muy significativo, pero estaba observando un dato actual muy interesante, y es que se dice que en el mundo se hablan aproximadamente 7.159 idiomas vivos. Esa cifra puede variar según el criterio usado para distinguir entre idioma y dialecto. En cuanto a la Biblia es el libro más traducido de la historia. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Ahora, aquí viene la simetría, aquí viene el balance. Nos alegramos muchas veces, yo como profesor del área de Biblia o bibliología o el estudio de introducción a la Biblia o lo que tiene que ver con la confiabilidad bíblica y el estudio del origen de las escrituras y el canon bíblico y todo eso, muchas veces comenzamos hablando de esto. Sí, la Biblia es el libro más traducido, unos 3.700 idiomas, pero aquí vienen los detalles. Los detalles es que aunque el tener la Biblia completa o parcial, traducida a unos 3.700 idiomas, teniendo en cuenta que en el mundo hay más de 7.000 idiomas, esto ya es muy significativo, porque aunque la Biblia siga siendo el libro más traducido de la historia, para 2025, que fue la última que revisé, se dice que 776 idiomas tienen la Biblia completa. ¿Y cuál es la Biblia completa? Lo Antiguo y lo Nuevo Testamentario. Los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo. Biblia completa. Ahora, 1.798 idiomas tienen solo el Nuevo Testamento. No tienen la Biblia completa, no tienen el Antiguo Testamento. Ahora, 1.433 idiomas tienen porciones de la Biblia, solo algunos libros o algunos capítulos. Esto entonces nos lleva a aterrizar en el hecho de que aunque hay muchas personas que tienen la Biblia completa, hay gran parte del mundo, por lo menos la mitad casi de los idiomas conocidos del mundo, que no tienen acceso aún a la Biblia en sus idiomas natales. Y aunque gracias a Dios y al trabajo de las diferentes sociedades bíblicas y todo el asunto relacionado con ello, aunque hay asuntos que analizar que solo tienen que ver con ese orden de un análisis del canon y las fuentes y todo lo demás, pero por lo menos están haciendo el trabajo de difundir la Biblia. No obstante, todavía hay mucho pueblo en el mundo que no tiene acceso a este libro sagrado llamado la Biblia. Y Satanás es muy astuto. Hay lugares de estos que no ha sido traducida la Biblia porque están gobernados por sistemas radicales, islamistas, comunistas, ideológicos. Y ellos prohíben la traducción de la Biblia a sus lenguas. Y la iglesia está llamada a difundir el evangelio y a ser partícipe en hacer que este libro sagrado llamado la Biblia se difunda por todas partes. Pero recuerde que no basta con difundirlo, tiene que estar en el idioma que ellos puedan entender. Eso es como hay gente que dice, qué bueno, yo tengo Biblias en varios idiomas, pero ni siquiera los entiende. Lo importante es, ¿entiendes tu Biblia? Está en un lenguaje que puedas comprender. Pero lo triste de todo esto es que Satanás es muy astuto. Por un lado, impide que se traduzca la Biblia en muchos lugares del mundo, pero por otro lado, hay muchos países como este, y para irnos a la iglesia, mucha parte del pueblo cristiano, que si yo hago la prueba, a ver, por favor levante su mano los que trajeron su Biblia física ahora mismo, no el del celular, Biblia física.
Qué bueno que aquí hay un montón de soldados bien aplomados, bien alineados. Dígale que está a su lado, toma mi espada, juntos vamos a pelear. Necesitamos aprender a amar las escrituras, pero Satanás es experto en hacer que gente que tiene acceso a la Biblia le coja pereza a las escrituras. Pero eso sí, TV y novelas no les da pereza. Hoy en día TikTok, YouTube, yo voy a aprovechar para decirlo. Hemos hablado de mi esposa con esto. Yo soy una persona fervorosa cuando defiendo una idea. Pero cuando ustedes vean época de Navidad, yo soy fervoroso en atacar la visión tradicional. Cuando es época de carnavales, soy fervoroso en hacerlo. Cuando se toca hablar de doctrina, soy fervoroso en hacerlo. Pero ¿qué he notado? Que hay muchos de la iglesia, no solo aquí, en todo el mundo, que en época de política son acérrimos en compartir material de política, pero no son capaces de compartir por lo menos una transmisión de la iglesia local. Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Estamos viviendo ese fenómeno. Y hablábamos con mi esposa, decía, ojalá los hermanos fueran así de fervorosos también como son en política, pero que lo sean en cosas de la Biblia, en las doctrinas fundamentales. Y por esa razón, cuando alguien me ha llamado con el cuento barato de un pastor no puede hablar de política, le digo, primero, tú no tienes el derecho de prohibirme a mí lo que la Constitución Política de Colombia también me aprueba. Estarías violando algo que dice claramente la Constitución en el 19 y en el 18. Segundo, como cristiano y como estudioso de la cosmovisión cristiana, estoy claro en lo que la Biblia dice sobre el gobierno, y por ende no voy a callar en ese sentido. Pero tampoco voy a dejar de mencionar las doctrinas fundamentales de la fe. Amados, por favor, caigamos no en la misma corriente mundanal, sino que seamos balanceados. Por eso cuando ustedes vayan a mi canal y a mis redes sociales, así como le damos duro a las falsas doctrinas, se le da duro a las falsas y a las ideologías también. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, espero que lo tengamos en cuenta. Ahora, al mismo tiempo, estudios recientes sobre eclesiología están mostrando que hay un aumento de apostasía. Escuche, esto es lo que más me impactó. Hay un aumento de apostasía, secularismo y abandono de la fe en muchas naciones y dentro del pueblo cristiano. Esto es lo más espantoso. Mientras que en los países donde hay libertad de culto, los hermanos están cautivos por ideologías paganas, políticas, socialistas, marxistas, comunistas. Y hay otros que simultáneamente están siendo atacados con lugares como África, Asia, América Latina. Están siendo literalmente perseguidos por su fe. Hay un crecimiento acelerado también del cristianismo, pero hay un crecimiento acelerado de la persecución. La iglesia está viviendo en tiempos de expansión, pero también en tiempos de persecución simultáneamente. En algunos los persiguen con armas, en algunos los persiguen literalmente, físicamente, y en otros los persiguen doctrinalmente, los persiguen ideológicamente, los persiguen sistemáticamente. Y amados hermanos, esto es algo que la iglesia no debe olvidar. Voy a darle un dato que quiero que tenga en cuenta. Hay una organización que se llama Puertas Abiertas, Open Doors, que publica cada año el informe de la lista mundial de vigilancia, donde clasifica los países del mundo donde los cristianos enfrentan mayor persecución. En el ranking más reciente, que fue hasta el 2025, estos son los que voy a mencionar rápidamente. Son los 50 países donde es más peligroso ser cristiano. Y como bien lo han dicho varios predicadores, es curioso que en estos países donde los sistemas políticos persiguen a los cristianos tratan de mantenerse firmes y algunos llegan a morir por esa fe. En países como este, donde somos libres, hay cristianos que votan por estos personajes que promueven las mismas ideologías de los países donde persiguen a los cristianos. Oiga esto. Número 1, el país más peligroso del mundo para ser cristiano se llama Corea del Norte. Ahí está, un comunista de altísimo rango, terrible. Segundo, Somalia. Luego Yemen, Libia,
Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, India, Arabia Saudita, Myanmar, Birmania, Maldivas, China, Argelia, Malí, Etiopía, Irak, Siria, Vietnam, Uzbekistán, Turkmenistán, Laos, Níger, Mauritania, Egipto, Túnez, Jordania, Turquía, República Centroafricana, Camerún, Burkina Faso, Mozambique. Y note, en el puesto 35 de esta organización que estudia y apoya a los cristianos perseguidos en el mundo está, tristemente, Colombia. ¿Dónde? Zonas específicas de conflicto y presión ilegal en algunas regiones del país. Es tremendo, aún en nuestro país. Luego, 36, aparece México, violencia criminal en ciertas áreas. Luego está Bangladesh, Bután, Kazajistán, Tayikistán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, Nepal, Rusia y Azerbaiyán. Estos son los 50 países donde es más peligroso ser cristianos. Una nota importante: Open Doors evalúa la persecución por violencia, por presión social, por leyes ideológicas y políticas y por hostilidad religiosa. No todos los países tienen el mismo tipo de persecución. En algunos es estatal, como en Corea del Norte. En otros es social, ideológico, comunista o extremista islámico, como en Nigeria, como en India. En otras palabras, no estoy hablando de historia. Yo les he recomendado el libro de John Fox, el libro de los mártires. Es impresionante, te narra los que fueron masacrados desde los primeros hermanos de la iglesia primitiva y los siguientes siglos. Pero ahora te estoy hablando de lo que está pasando hoy. Ahora mismo, en el mundo entero, hay hermanos que están siendo perseguidos. Hay hermanos que están siendo masacrados por la fe. Hay cristianos que están llegando hasta la misma muerte en sus lugares de reunión. Y hay otros en países libres donde les da pereza hasta congregarse. Hay otros en países libres donde les da vergüenza decir soy cristiano. Hay otros en países libres donde les da vergüenza llegar una Biblia en la mano porque dicen que soy evangélico. Amados, que no sea que eso nos esté pasando a nosotros, porque no debemos, la iglesia no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Ahora bien, voy a llegar solo hasta unos puntos porque voy a dejar otros para la siguiente parte. Esto conecta con lo que Jesús dijo en Juan 16:33 a la iglesia, a los suyos, a los discípulos. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Existen profecías poderosas sobre la iglesia, y esas profecías son tremendas y la iglesia debería tenerlas en cuenta, y esas son 7 que las voy a estar estudiando con ustedes en la próxima sesión. Hoy voy a ir solamente a los aspectos finales. La iglesia es la eclesia, es decir, los llamados fuera, es decir, esa santa asamblea convocada para reunirse y establecer las leyes del reino. La iglesia es el pueblo adquirido por Dios. La iglesia será preservada. Yo sé que hay mucha persecución, yo sé que hay odio, yo sé que hay muchas cosas que se levantan contra la iglesia, pero hay una profecía clara que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Alabado sea Dios. Eso significa que la iglesia será preservada, pero eso tampoco significa que debemos bajar la guardia. Porque hay algunos que dicen: no, ya Dios prometió lo que va a venir, el anticristo se va a implementar, ya Dios prometió, vote por el que quiera, haga lo que quiera. No. Necesitamos pensar con sabiduría y no con ideología. Pensar
ver que la iglesia está aquí para refutar, está aquí para ser contraria al sistema de las tinieblas, seguir siendo luz. Y note esto: lo que hará que la iglesia se levante como una iglesia que brilla como luminares en medio de este mundo es que reciba constantemente el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí amamos al Espíritu Santo de Dios. Alguien aquí anhela, ama esa presencia sublime. Así la iglesia brillará como luminar en medio de una generación perversa y será una columna y una defensa de la verdad. En 1 Timoteo 3:15 la Biblia dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hoy la casa de Dios somos nosotros. El mismo Pablo habla de que es el templo del Espíritu Santo. Esta iglesia debe ser purificada por Cristo, porque Satanás está haciendo todo su trabajo con todos sus secuaces para manchar las vestiduras de la iglesia. La pregunta, iglesia, es: ¿cómo están tus vestiduras mentales, espirituales, emocionales? En esta época yo les ruego aún a la iglesia y a los hermanos: no permita que Satanás le ponga odio en su corazón. Porque si Satanás logra ponerle odio en su corazón, aunque usted vaya a favor de las posiciones correctas en el sentido gubernamental, Satanás ha logrado demasiado. Como iglesia nosotros no estamos atacando personas ni odiando individuos. Lo que estamos haciendo es atacando sistemas diabólicos y derribando ideas que proceden de las mismas tinieblas. Ahora, iglesia del Señor, la iglesia será purificada por medio de la palabra y por medio de su propia sangre. Acuérdense que la Biblia dice que fuimos comprados con su propia sangre. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia que ha sido limpiada, purificada, transformada, renovada en todos los sentidos, será arrebatada un día para encontrarse con el Señor y finalmente reinar con Él para siempre. Esto es una profecía que el diablo no podrá impedir, pero depende también de nosotros que nos mantengamos metidos bajo la sangre y lavados bajo la palabra. Alguien puede aplaudir al Señor, alguien puede ponerse en pie y dar gloria a Dios conmigo. Iglesia, iglesia amada, iglesia preciosa, si para Dios Israel es importante, como lo veíamos el domingo anterior, para Dios la iglesia es un tesoro especial, porque Israel es la amiga del esposo, pero la iglesia es la esposa del Cordero. Así que, iglesia del Señor, allí donde está, cierren sus ojitos un momento, porque hoy sentí hacer esto, sentí orar a Dios para que Dios guarde nuestros corazones. Es decir, cuando yo le digo a usted que Dios guarde su corazón, no le digo que baje su firmeza, no le digo que baje la guardia, no le digo que entonces quédese callado, no diga nada. No, lo que yo le digo es: siempre hable con verdad, siempre procura respaldarlo con la palabra de Dios, y lo más importante, guarde su corazón. Allí donde está, levante sus manitos al cielo. Todas estas promesas y profecías de que la iglesia va a ser purificada antes de ser arrebatada, comprada con su propia sangre, limpiada por su palabra, será arrebatada un día para encontrarse con el Señor. Sea que vivamos o muramos, seremos arrebatados. Y la Biblia dice que un día reinaremos con Él para siempre. En Apocalipsis claramente lo dice. Estas promesas nos muestran el propósito eterno de Dios para su pueblo desde la era presente hasta la consumación de todas las cosas. En el entretanto, ¿qué tiene que hacer, iglesia? Apocalipsis 22:17 lo dice claro y señala: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Quiero que por favor alguien diga eso conmigo:
Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En otras palabras, ¿cuál es la misión de la iglesia en compañía con el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo debe guiar a la iglesia y dar testimonio de Dios a través de ella, de Él mismo a través de ella. El propósito del Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro guía, es precisamente guiarnos y llevarnos a toda verdad, y que por medio de su llenura y su poder podamos dar testimonio de que no somos simples religiosos, sino que tenemos una gracia sobrenatural en nosotros. Pero mientras el Espíritu hace eso, mientras el Espíritu convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio, la esposa, la iglesia, debe ser una imagen simbólica de la iglesia, de Cristo mismo, porque exactamente eso es lo que es la iglesia. Es la imagen, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Esta comunidad preciosa de creyentes somos llamados a reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y la Biblia dice que la iglesia dirá: ven. En otras palabras, esto es un llamado a invitar a las personas a acercarse a Dios. Nosotros no podemos cambiar ese mensaje. Por favor, iglesia, no dejes de entender que aquella persona que te pregunta, que te quiere atacar muchas veces incluso con ideas políticas, si es un amigo, tu misión no es terminar peleando con ella. Tu misión es hacerte amigo de ella y revelarle, mostrarle, llevarle por el camino del Señor. Es hacer que esa persona pueda recibir la vida eterna, simbolizada en el texto como el agua de la vida. Iglesia, esa es nuestra misión. En estos días me han abordado personas de todo tipo y he tenido la oportunidad de hablar con ellos, sentarme y al final decirles cosas que vienen de parte del Señor. Y estas personas se han quedado profundamente reflexivas, y es necesario que la iglesia entienda esto en este tiempo. Iglesia, nuestra función, nuestra misión sigue siendo ganar a otros para Cristo. ¿Cuál es nuestra función? Ganar a otros para Cristo. Siga firme. Yo no voy a cambiar con mi visión. Yo no voy a dejar de ser firme en la fe, firme en los principios, firme en todos los sentidos. No voy a dejar de serlo. Pero por favor, no perdamos el horizonte. Levante sus manos y ore conmigo. Señor, yo estoy orando para que esta preciosa iglesia pueda regresar a tus principios cada día, para que muchas personas, Señor, puedan ser salvadas a través de ellos, y también para que estemos preparados para tu regreso, para tu retorno, para tu venida por nosotros, Señor. El Espíritu Santo y la iglesia es el trabajo en equipo más hermoso que puede existir aquí en la tierra, porque juntos invitamos a la humanidad a venir a Él. Esta humanidad está perdida. Esta humanidad está literalmente pasando momentos de mucho dolor y angustia. Es la iglesia la que es llamada a brillar en medio de tantas tinieblas. Somos llamados a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que podamos hoy compartir el mensaje de la salvación y la esperanza completo al mundo que lo necesita. Iglesia, el cumplimiento profético del cual somos parte ahora es muy impactante e importante. No perdamos el horizonte. Sigamos siendo luz en medio de las tinieblas, siendo sal en medio de tanta podredumbre. Sigamos siendo instrumentos en las manos del Dios vivo. Amado, sigue ungiendo tus manos para orar por enfermos. Sigue llenándote de Dios y creyendo para echar fuera demonios. Sigue hablando en nuevas lenguas. No temas hablar el lenguaje del cielo. Sigue llenándote de Dios. Sigue siendo un instrumento en las manos de Dios, pero también sigue proclamando las verdades del reino, proclamando las verdades de una cosmovisión verdaderamente cristiana. El mundo necesita una iglesia integral, una iglesia completa, y yo declaro
declaro en el nombre de Jesús que en esta iglesia Dios está levantando una generación diferente, una estirpe diferente para la gloria de Dios. Habrá alguien que puede adorar a Dios conmigo en esta mañana. Habrá alguien que puede exaltar el nombre del Señor. Habrá alguien que puede decir: Dios mío, yo no voy a ser arrastrado por el sistema ni por el mundo. Quiero mantenerme aferrado a tu palabra, aferrado a tus promesas, creyendo en tus profecías. Quiero ser un instrumento en tus manos. El mundo necesita conocer a Dios. El mundo necesita conocer el reino. El mundo necesita nacer de nuevo. Iglesia, tú tienes lo que el mundo no tiene. No lo guardes para ti. Llévaselo a los que lo necesitan. Aprovecha todo tipo de tema, incluido el tema político, para sembrarle luego la palabra y mostrarles el reino de Dios. Y diles a ellos quién es el verdadero Mesías, quién es el verdadero Salvador, quién es el verdadero gobernante del universo. Claro, no te pongas del lado de las tinieblas, no apoyes las tinieblas, no votes por las tinieblas, pero por lo menos entiende que esa es tu misión principal: llevar el evangelio. Habrá alguno aquí que puede usar en este día estos minutitos que nos restan para decirle: Señor, lléname de sabiduría, dame gracia, dame dominio propio, para que cuando yo tenga que ser el que dé respuesta de lo que yo creo, de lo que yo defiendo, de lo que yo entiendo basado en tu palabra, lo haga con autoridad, lo haga con firmeza, lo haga con sabiduría, lo haga con misericordia y lo haga con amor. Alguien puede aplaudir el nombre de Cristo en esta mañana. Alguien puede alabar a Dios conmigo. Llénanos, Señor, de sabiduría.